preservar el empleo. Esa era la primera idea. La segunda idea tiene que ver con el hecho que Reactiva Perú es un préstamo, no es un regalo. Los recursos son del Banco Central, no son del Tesoro Público, es decir, de los impuestos de los peruanos. El Banco Central da la liquidez, el Tesoro Público garantiza. ¿Qué significa esta garantía? Significa que si por alguna razón las empresas no pueden pagar el préstamo, el Tesoro Público, es decir, los impuestos de todos los peruanos van a salir a pagar este préstamo. Por eso, para preservar los recursos de todos los peruanos, se pusieron algunas condiciones para asegurarnos en la medida de lo posible que las empresas vayan a pagar. Así, por ejemplo, se consideró que tenían que no tener deudas tributarias, se tenía que considerar que tengan una buena calificación crediticia y se excluyeron empresas comprendidas en la Ley 737. Estos criterios son considerados cuando se asignan los créditos. Y un tercer factor importante es que se pusieron las reglas de juego para que las entidades financieras sean responsables en esta asignación de préstamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran castigo? Si las empresas no cumplen con estos criterios, el Estado retira la garantía y el riesgo del no préstamo de esta deuda está en responsabilidad de las entidades financieras. Por eso es que se ha hecho todo el diseño de las reglas de juego para que todos, sobre todo las entidades financieras, que son los vehículos de estos recursos, sean absolutamente responsables. COFIDE hace una verificación inicial, pero durante todo el año está abierto a que COFIDE pueda solicitar información adicional y si se encuentra que no se cumplen con los criterios del marco legal, sencillamente se retira la garantía del Estado y es el banco quien asume este riesgo. Todas las normas relacionadas a la prevención del lavado de activos siguen vigente, es una responsabilidad que compete a la Unidad de Inteligencia Financiera y en ese sentido no hay ninguna inconsistencia entre el programa de Reactiva Perú y la apuesta del sector público de la SBS por seguir luchando contra el lavado de activos. Muchas gracias. Seguimos con noticias del Congreso de la República. Vamos ahora con la Comisión de Ética, que decidió archivar 23 denuncias en contra de parlamentarios de Lima y Callao que realizaron el cobro por gastos de sus labores legislativas. De acuerdo a lo señalado en el informe presentado por la Secretaría Técnica de la Comisión, donde según el reglamento y la decisión de la mesa directiva del Congreso, esos gastos son legales y destinados por única vez a fin de ser utilizados para la instalación de sus oficinas. El documento también indica que no hay distinción sobre la entrega de gastos de instalación, sea para congresistas elegidos por Lima y Callao o de otras regiones. Además, se señala una visión clara sobre el tema y que se habría respetado el Código de Ética. Se hace un programa como Reactiva Perú, que es cierto, ha ayudado a algunas empresas a sobrellevar la situación, pero que en demasiados casos ha favorecido a quienes no debía. Es el colmo que los bancos se hayan prestado a sí mismos. Eso es una cosa increíble. Ese dinero no es para eso, ese dinero es para ayudar a las empresas y a las personas a sobrellevar esta situación. Pero lo más grave del enfoque de Reactiva ha sido que no ha tenido como prioridad, cuando esa es la que debió ser su prioridad, ayudar a que la pequeña empresa en el Perú no muera. Gracias, presidente. A mí me gustaría aclarar 3 conceptos en el caso de Reactiva Perú. Reactiva Perú fue un instrumento del paquete que diseñamos para poder preservar el empleo. Como lo hemos dicho, y de hecho hoy hemos recibido los primeros reportes del INEI, era una crisis económica porque se apagó el aparato productivo y nosotros lo que queríamos era desplegar una serie de instrumentos para darle oxígeno a las empresas,
para preservar el empleo. Así como tuvimos Reactiva Perú, hemos tenido prórroga de impuestos, hemos tenido subsidio a la planilla, hemos tenido las figuras de la suspensión perfecta. La crisis afecta a todas las empresas sin necesariamente diferenciar por su tamaño. Cada empresa peruana es importante para generar empleo y para nosotros era importante que todas las empresas se mantengan oxigenadas para preservar el empleo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos vemos ya en nuestro tercer episodio de Transformando una nueva forma de hacer política. Mi nombre, Gustavo Chesti Cardó. Algunos me conocen, saben que este programa lo hacía todos los domingos. Ahora hemos cambiado, ¿no? Lo estamos haciendo los días lunes a las 9 de la noche, de forma que podemos estar un poco más tranquilos ya terminando un día que a algunos los lunes se les complica. Piensan que es el peor día, pero realmente es el mejor porque es con el día en que podemos empezar a hacer las cosas de otra forma y van a determinar además cómo nos va a ir. Así que buena actitud. Estamos empezando la semana. Y bueno, los temas que tenemos que hablar, ¿ya? Antes que nada quiero saludar a los que ya se han ido conectando. Edgar, un fuerte abrazo. Ángel, Juanma, ¿cómo estás? Sari, ¿cómo estás, tía? Milagros, hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Juan Carlos, ¿cómo estás? A ver cuándo salimos a montar bicicleta, compadre. Carlos, un fuerte abrazo. Marco Antonio, buenas noches. Silvana, sigo esperando mi suspensión desde el día primero, no se manifiesta. Ahí vamos a hablar de eso, Silvana. A ver, los temas de hoy, ya, ustedes, como ya saben cómo es el esquema, ustedes son los que eligen qué cosas quieren que hablemos, ¿no? Ustedes son los que mandan, yo no mando. Entonces, como saben, digamos, los días domingos ponemos cuáles son los 4 temas que de una u otra forma han sido los que más se han estado hablando estos días y a través de una encuesta que se hace en Twitter, en Instagram y en Facebook, se van sumando votos, se saca un total y de ese total se ven cuáles son los temas que tocan. Los temas, digamos, que ustedes han escogido para el día de hoy han sido 2, como todas estas semanas según el esquema, ¿no? Ustedes de esta manera y empiezan a participar en política, ¿no? Ese es el tema importante en este programa, digamos, en este espacio, ¿no? Que ustedes además no solamente se involucren, pregunten, hablen, conversen, ¿no? Sino que ustedes definan cuáles son los temas que quieren conversar o que quieren tocar. Entonces, yendo al tema sencillo, los 4 temas eran los siguientes. Y vamos a conversar sobre el nuevo gabinete. Este tuvo 17.39% de votación. Corrupción en Reactiva Perú tuvo 34.78% de votación. Comisión de Ética y los bonos de instalación tuvo 27.54% de votación y la suspensión de la Liga 1 tuvo 20.29% de votación. ¿Eso qué quiere decir? Que los que ganaron, ¿no? El orden es primero corrupción en Reactiva, segundo comisión de ética y los bonos de instalación, tercero suspensión de la Liga 1 y en último lugar quedó el nuevo gabinete. ¿Ya? Temas puntuales. Antes de ir a la carne, digamos, del programa, ¿no? A lo que realmente nos interesa, creo que a todos. A pesar de que todos ha estado media pareja la votación del día de hoy, pero vamos, digamos, a los puntos que creo que todos querían ver. ¿Pueden confirmarme, por favor, si la imagen, si el audio, si todas estas cosas están bien? Les agradecería mucho para ver cómo estamos en la transmisión. Hemos estado teniendo problemas con internet. De hecho, no estamos transmitiendo en 2 plataformas porque la red se está sobrecargando. Entonces, vamos conversando. Primer punto, ¿ya? Vamos a hablar un tema súper rápido. Sabían de que antes yo empezaba las conversaciones hablando de COVID, haciendo los gráficos, les explicaba. Ya no lo hago, pero nuevamente es urgente que hablemos de este tema. ¿Por qué? Porque hemos empezado a subir las cifras, hemos llegado a picos de más de 7.000 contagiados al día.
Eso no lo veíamos hace bastante tiempo. De nuevo, como que estamos estabilizando, pero como hemos hablado otras veces, las cifras se sacan en promedio de días. No un día, otro, estamos bien, estamos mal, estamos bien. No, se saca en promedio de 3, 4 días para ver el comportamiento, porque a veces hay desfase a la hora de asimilar la data, etc. Entonces, estamos aumentando los números de fallecidos, eso sí es un tema crítico e importante. La cifra al día de ayer han sido 228 fallecidos y eso sí es algo que nos preocupa a todos como peruanos. De todas maneras, la cifra de contagios va muy de la mano con la cifra de fallecidos y eso que no estamos teniendo, digamos, esta cifra del subregistro, ¿no? Que es que mucho, de lo que mucho se habla, ¿no? Entonces, tenemos como primer punto eso, ¿ya? Tenemos esto de acá. Acá la reflexión es muy simple. Por favor, repito y les pido que no salgamos, no nos relajemos, ¿ya? Es claro y evidente que la responsabilidad ahora es nuestra. O sea, si nosotros queremos salvar a nuestros seres queridos, es nuestra responsabilidad hacerlo. Ya, digamos, ya no vemos militares en las calles, ya no vemos policías, ya todo el mundo se relajó, ya todo el mundo hace lo que le da la gana. Tan es así que el otro día vimos que barristas de la U hicieron lo que le dio la gana, motivo por el cual evidentemente se suspendió la Liga 1, ¿no? Hasta tiraron cohetes a las 12 de la noche, o sea, un total, ¿no? Hicieron, sencillamente no es porque quiera chancar a los hinchas de la U, pero hicieron lo que les dio la gana y ahí están las consecuencias de lo que uno hace. Es probable que nos vuelvan a poner en cuarentena, que los días domingos se ponga como que no se pueda salir de las casas como estaba la otra vez, tipo toque y queda, pero en fin, es algo a lo que nos tenemos que empezar, digamos, a asumir porque son consecuencias de los actos que estamos haciendo y que estamos haciendo mal. Entonces, estamos haciendo lo que nos da la gana, los números se están disparando de nuevo, entonces el Estado tiene que empezar a regular. Lamentablemente nos comportamos, parece, como niños, y ahí está la consecuencia de eso. Entonces, simple y sencillo, ¿ya? No salgamos, no nos reunamos, los focos de contagio están siendo las reuniones familiares, evitémosla. Nos morimos de pena de no poder ver a nuestros seres queridos, pero la mejor manera de cuidarnos y cuidarlos es quedarnos en nuestra casa. Hay miles de formas de tener contacto con ellos. Podemos vernos por Zoom y todo. No es lo mismo, yo lo sé, pero tenemos que buscar la forma de por ahora cuidarnos. La otra vez, por ejemplo, que yo me estaba sintiendo mal, mi preocupación no era tanto por mí, o sea, obviamente decía, pucha, ¿me habrá dado o no me habrá dado? Bueno, cada cierto tiempo me tomo examen por el tema del trabajo, pero pensaba, ¿no? ¿Me habrá dado o no me habrá dado? Me molestaba la garganta, etcétera. Y yo no me moría tanto de miedo por mí mismo, yo me moría de miedo por la gente que está en mi entorno. O sea, yo pensaba, pucha, habré contagiado a mi hijo, habré contagiado a mi señora, habré contagiado a mis padres, habré contagiado a X persona que vi la otra vez. Entonces, uno al final, si se dan cuenta, a lo que tiene más miedo, o a lo que yo tengo más miedo, es de haber contagiado a otras personas y yo ser el culpable de que esas personas se pongan mal. Les pido, por favor, tomen conciencia de eso. ¿Ya? No es momento para jugar con este tema, no es momento para que relajemos los comportamientos que hemos ido adquiriendo. Este es un tema simple. Si tú ya aprendiste a tener ciertos hábitos o ciertos comportamientos, síguelos teniendo. Esto es la ley de supervivencia, es la ley de la selva. ¿Contra qué estamos peleando? Contra un virus microscópico que no lo vemos. Es el peor enemigo, porque el enemigo no se ve. Y ahí viene el tema. Digamos, Darwin, en toda su teoría de la evolución, ¿no? Decía que los que sobrevivían, digamos, la especie que sobrevivía, era la que se adaptaba. Nosotros estamos en una época de adaptación. Esa adaptación es simple y sencillamente adquirir buenos hábitos. Y esos buenos hábitos dependen de que tú seas constante, continuo en esa práctica, ¿ya? Eso es un tema. O sea, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace muchos años, probablemente los menores no, pero cuando se empezó a prohibir el uso del cinturón de seguridad. Entonces, evidentemente, si uno se empezó a acostumbrar, le molestaba todo, pero ya se hizo la costumbre de usar cinturón de seguridad. Hay veces que uno, por ejemplo, está manejando sin cinturón y se siente más cómodo.
pero de ahí le viene la idea de que realmente es un hábito. Y esos buenos hábitos son los que debemos aprender a adquirir. ¿Ya? Simple y sencillo. Como tema, digamos, relacionado a esto, en un curso que viene en el Banco Interamericano de Desarrollo hace poco, se habló, porque muchos me dicen, oye, Gustavo, pero no entiende la gente, ¿acaso no se dan cuenta? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? Y el tema es bastante simple. En este curso que llevé en el Banco Interamericano de Desarrollo, se hablaba justamente, ¿no?, sobre la economía de comportamiento. Se hablaba de que el ser humano no toma decisiones, normalmente más bien no toma decisiones racionales. La economía tradicional piensa que toma decisiones de forma racional cuando la economía de comportamiento te dice no toma decisiones de forma racional, sino hay una serie de sesgos conductuales que hacen que el ser humano tome decisiones, ¿no? Ejemplos hay miles, ¿ya? Ahorita no los voy a aburrir con eso, pero uno de esos sesgos se llama el sesgo del exceso de optimismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pensamos, en concreto esto es algo muy común con las enfermedades, que se ve, por ejemplo, en temas de vacunación, en niños, etcétera. Uno piensa que no se va a enfermar o que la persona que tienes al lado, o tu hijo, etcétera, no se va a contagiar, porque pensamos, ¿no?, con ese sesgo de optimismo, de exceso de optimismo, decimos, no, pues eso le pasan a algunas personas, a mí no me va a pasar. Pasa muchísimo en temas de salud, ¿no?, en temas de prevención de cáncer de mama, en temas de vacunación, y ahora está quedando más que evidente con el tema del virus. Cuando el Estado asume o opta por políticas públicas, tiene que optar entendiendo eso porque existen herramientas para aplicarlas, ¿no? En concreto, sobre este tema hay miles de herramientas para combatir este sesgo, pero es muy importante que aprendamos a entenderlo. Este sesgo de pensar que no nos vamos a contagiar es el peor enemigo. ¿Ya? Por favor les pido que seamos conscientes de este tema. ¿Ya? Bueno, voy a saludar un poquito a los que se han ido conectando. Para ya ir tomando... Hola Luis Miguel Rojas, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Ángel Daniela me está diciendo que está fallando un poco. Sí, la internet parece que está mal, pucha, de verdad que, y eso que estoy transmitiendo solamente sí, estoy transmitiendo solamente en un formato. Bueno, lamentablemente es lo que hay, gracias Telefónica por darnos el tan mal servicio que a veces nos das, pero es lo que tenemos. Bueno, hay que adaptarse como en el COVID. Carlos, se escucha y se ve con normalidad. Muchas gracias, Carlos. Rey Carlos, todo bien, gracias, nos estamos viendo. Gustavo, un fuerte abrazo. Silvana, hola, ¿cómo estás? Carlos Montalvo, un fuerte abrazo. Félix Guillén, también un fuerte abrazo. Luis Alberto, Carmen, también abrazo para todos. Pablo, Edwin, ¿cómo están? Bueno, día parece que nos están acompañando varios, de verdad que muchas gracias. Julieta, Gustavo, mi tocayo, Oscar Portugal, Marvin Jiménez, Melissa Castillo, un fuerte abrazo, Antonio Tan. ¿Qué tal, compadre? Mira, oye, yo no hago el programa tan bacán como tú, pero algo voy a aprender. Ahí Antonio tiene sus programas los domingos, también ha sido candidato al Congreso. Una muy buena opción, de verdad. Muy buen político joven. Jesús Alfonso López, Jorge Quintana, un fuerte abrazo. José Tábara, Andrés Alejandro, Félix Chumpitaz, Solange, Marta, Cristian, Sandra Padilla, Netzer, ¿cómo están? Silvana, de nuevo, ¿cómo estás? Denis Centeno, ¿todo bien? Bueno, de verdad que hay muchos conectados, les agradezco bastante los saludos y las personas que nos están viendo. Ya, José Quispe, Norma Caballero, Manu Martínez, Fabián Roldán, Franco Hidalgo, William Chuy. Ya, bueno, ahí seguimos con los saludos. Ya, todo también lo está viendo. Ya, perfecto. A ver, continuamos. Ya, los dos temas que se iban a hablar, uno era la suspensión de la Liga 1, no lo vamos a hablar. Ya, ¿ya? Y sobre el tema del nuevo gabinete,
Ya hemos conversado que aparentemente para muchos es más de lo mismo. A ver, un segundo. Ya. Sobre el nuevo gabinete, ¿no? Que algunos dicen que es más de lo mismo, pero hay un par de temas que me parecen importantes, ¿no? Como estrategia, digamos, ustedes saben que yo trato de ser siempre lo más objetivo, ni de a un lado, ni tirarme para el otro lado, pero como estrategia lo que ha hecho Vizcarra, digamos, frente al Congreso, decían, ¿no? Salió Cateriano diciendo que el Congreso le había dicho que si no sacaba al ministro de Educación, no le iban a dar la confianza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Vizcarra? Ha mantenido al ministro de Educación, porque evidentemente salió el presidente del Congreso a decir, yo no estoy condicionando nada, esto no es un chantaje, eso es mentira, que yo no he condicionado el tema del ministro de Educación ni de la ministra de Economía. Bueno, han sido uno de los dos ministros han sido los que se han quedado, ¿no? Como diciendo, a ver, si me vuelves a negar el voto de confianza, queda más que claro que es por ese tema, ¿no? Entonces están en un tema de jaque mate. Y un tema que también es interesante es que pone que hay tres militares dentro dentro del gabinete, dentro de los cuales uno, ex militar, es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Anterior ministro de Defensa. Entonces, es un mensaje también bien duro porque, vamos a ser claros, el que tiene al ejército de su lado es el que tiene el poder del país. Entonces, como se ha estado hablando mucho del tema de vacancia, de sacar a Vizcarra, etcétera, les está mandando un mensaje por debajo, ¿no? Diciendo, a ver, pongan las cartas sobre la mesa si realmente es un chantaje. Y por otro lado, veamos quién tiene a la fuerza de su lado, o sea, quién tiene a las Fuerzas Armadas, en concreto a los militares, del lado de quién. Eso es una jugada que políticamente es muy interesante. Nuevamente, yo no estoy a favor de Vizcarra ni nada, me parece que se ha hecho una jugada políticamente interesante. No estoy diciendo que esté muy bien, que hay que aplaudirla, ni nada, pero la política es así. Están estos juegos de poder, estas manifestaciones, estas negociaciones, esta capacidad, digamos, de moverse dentro de ese mundo que hay que tener mucha inteligencia, es como jugar este ajedrez político. ¿Ya? Entonces, vamos a los dos temas de fondo. Corrupción en reactiva. ¿Ya? Hola, Juan José, ¿cómo estás? Comenzó el debate, efectivamente. ¿Qué tal? Claudio Espinosa, Enrique, ¿cómo estás? Iván, Gustavo Enciso y Silvana, que dice que está de acuerdo conmigo. Muchas gracias, Silvana. A ver, corrupción en reactiva. Saben muy bien que uno de mis temas es el tema de corrupción. Entonces, hablar de corrupción es, digamos, parte de mi tema, pero vamos a centrarnos en qué es lo que ha pasado, por qué ha fallado reactiva y vamos a sacar un tema en concreto referido al tema esto de reactiva. Propiamente hemos hablado que la corrupción no solamente es los delitos que están involucrados en los artículos del Código Penal. Corrupción no solamente es el delito, sino la corrupción va más allá. El término real de corrupción es aquello que se descompone, que se pudre, ¿no? O sea, algo que ya está malogrado. Entonces, muchas veces hemos hecho referencia a eso, ¿no? Y cómo parte, digamos, de que la sociedad se empieza a corromper es el ir en contra del orden real de las cosas. Entonces, esta manera correcta de hacer las cosas, este orden de hacer las cosas, es lo que al final termina corrompiendo, ¿no? O sea, tú cuando agarras y quieres sacar provecho de una situación, estás corrompiendo justamente ese tema. Entonces, vamos hacia esa línea, ¿no? La corrupción es eso, no solamente, ¿no? Son los delitos que están estipulados o tipificados en el Código Penal, sino que además son actos en la vida cotidiana de cada uno que quiere sacarle la vuelta a las cosas. Eso es parte de la corrupción que deriva el día de mañana en esas manifestaciones o en esos delitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es Reactiva? ¿No? Reactiva Perú, pues es este fondo que se dio para otorgar préstamos y que tenían como fin que no se rompa la cadena de pago, ¿no? ¿Qué es la cadena de pago? Es esta que el grande le paga al chico, el chico le paga al y así, ¿no? O es la típica cuando cuando viene no sé, la persona que te alquila tu departamento y te dice, oye, Gustavo, ¿me vas a pagar mi departamento? Y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, que no he podido porque no me han pagado. Entonces,
ahí viene el tema, se va rompiendo la cadena de pagos. A ti no te pagan tu sueldo, tú no puedes pagarle al que alquila al que te alquila tu departamento, no le puedes pagar al que te frió en la bodega y así vas, ¿no? Y todo es una cadena. El que te frió en la bodega, cuando viene su proveedor, te dice, oye, compadre, págame lo que te dejé el otro día, no puedo porque mis clientes no me están pagando. Entonces se va rompiendo la cadena de pagos y se congela la economía, se congela todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Reactiva? Reactiva dice, bueno, vamos a prestar para que se reactive, ¿no?, la economía. Entonces, ¿cómo hacemos? Prestamos. ¿A quién prestamos? Prestamos plata a las empresas, ¿no? Y acá viene el tema, ¿no? O sea, al final, digamos, hay algunos que dicen, pero ¿para qué le dieron a las grandes empresas? Es un tema que se tiene que evaluar. A mí me parece que de todas maneras la ayuda debe ir en muchos niveles, en la gran empresa, la mediana, en la pequeña, en la microempresa. Porque de una u otra forma tú ayudas a la grande y la grande al pagar, ¿no?, al no romper la cadena de pagos, le paga a las medianas le paga a sus empleados, le paga a sus proveedores y así va lloviendo de arriba abajo. El problema es cuando tú le das a los de arriba y los de arriba no pagan a los de abajo, sino dedican esa plata para otra cosa, que eso es algo que vamos a hablar de ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que Reactiva tenía como fin eso, ¿no? Pagar, digamos, a no romper, digamos, esta cadena de pago y cómo, digamos, se otorgaban préstamos a empresas con topes, lo cual permitía, digamos, que estas empresas puedan acceder a los créditos a bajos intereses, ¿ya? Y así puedan pagar a sus proveedores, a sus empleados, etcétera, etcétera. Esto hacía que el dinero circule, la economía se reactive, ¿no?, y salgamos un poco de esta crisis, ¿no? Parte, digamos, de la estrategia que se pensó en un momento. Pero como muchas cosas, digamos, que se piensan y que no se hacen de forma adecuada, ¿no?, porque dicen, vamos a hacer esto, pero gran problema, que varias veces lo hemos conversado, es que se copian muchas soluciones o muchas medicinas de otros países y no se aplican a cuál es el contexto cultural, social, económico, geográfico que hay en el Perú. Entonces, se trae la respuesta, o sea, se trae, digamos, una medicina y se quiere aplicar. Cuando sabemos que esto es como los doctores, ¿no? No todas las medicinas le hacen bien a todas las personas. No a todas les hace exactamente igual, ¿no? Entonces, acá viene el tema. Se dio esto de acá y tuvimos como problema de que hubo una mala aplicación de esto. No se reguló de forma adecuada y los efectos recién ahora se están viendo. ¿Por qué? Porque el plan de Reactiva ha ido siendo por etapas, ¿no? La primera etapa, que realmente debería haber sido la que más debería haberse ayudado a las micro y pequeñas empresas, realmente ayudó más a las grandes empresas. Fueron los primeros que llegaron y se comieron buena parte de la torta. De hecho, un gran porcentaje, gran no, el mayor porcentaje de los fondos de esta primera parte de Reactiva fue la gran empresa. Entonces, ahí uno dice, bueno, ok, bajo la teoría de que si le das al grande, el grande le da al mediano, el mediano le da al chico, el chico le da al micro, realmente no se dio tan así. Vamos a ver con un caso muy concreto qué es lo que ocurrió. Pero, puntos, digamos, a reflexionar. ¿De dónde sale la plata de Reactiva? Y este tema me parece fundamental. La plata de Reactiva, ¿no?, algunos dicen, es la plata de todos los peruanos. Bueno, realmente, entre comillas, ¿no?, o nos va a costar a todos los peruanos. Realmente, el que ha dado la plata, el que ha dado los fondos es el BCR. Y algunos dirán, bueno, pues, pero el BCR es el Estado. Sí y no. El BCR es un organismo autónomo, ¿ya? El BCR está regulado, ¿no? Es un organismo autónomo que está regulado. Varias veces he enseñado este librito, ¿ya?, que se llama Constitución Política del Perú. Hace muchos años, ¿no?, ya estoy hoy día dándome la de recontra viejo, pero hace muchos años había una constitución que era animada, o sea, venían dibujitos y era súper bacán porque en los colegios a veces te la daban y tú veías y aprendías tu constitución. Ahora no hay, digamos, nada de estas cosas, ¿no? Entonces, acá viene el tema, ¿ya?
la Constitución regula al Banco Central de Reserva en el artículo 83, ¿ya? No voy a leer el artículo 83 y otros más, ¿no? O sea, hasta el artículo 87, ¿ya? Ya hay varios artículos que la mencionan. Pero simple y sencillo. ¿De qué se encarga el BCR? De lo siguiente. Emisión de billetes y monedas, ¿ya? La emisión de billetes y monedas es potestad exclusiva del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede venir Juan Pérez a emitir billetes y monedas. ¿Qué pasa cuando Juan Pérez emite billetes y monedas? Todos van a decir falsificación de billetes, lo meten preso. Así es. Artículo 252, ¿no? O bueno, los delitos monetarios a partir del artículo 252 del Código Penal dice, regulan todos estos delitos, ¿no? Que van contra la política monetaria en general, ¿no? Los delitos, digamos, no van más de 12 años de pena privativa, ¿no? Pero ya, primera facultad que tiene el BCR, emisión de billetes y monedas. Preservar la estabilidad monetaria dentro del país, regula el crédito financiero, ¿no? No sé si a veces han visto por ahí en las noticias que dice, ¿no? El BCR fija tasa de interés a tanto, ¿no? Eso es, ¿no? Regula, ¿no? Las tasas, o los encajes que deben de haber, que son estas reservas que tienen los bancos, ¿no? Dentro del BCR. Asimismo, se ocupa de la administración de las reservas internacionales. Ahí viene el tema, ¿no? Las reservas que teníamos, las reservas internacionales, o sea, nuestros ahorros como país. Esto es lo que le han dado a los bancos para que los bancos, que supuestamente tienen mejor conocimiento de los clientes, de las empresas, de las MIPES, de las etcétera, nos presten la plata, ¿no? Porque ellos son los canales. ¿Por qué? Porque el BCR, si bien se llama Banco Central de Reserva, no es que uno va al Banco Central de Reserva y dice, oye, señor Banco Central de Reserva, quiero un crédito. Te dicen, oye, yo no trabajo contigo, no, a ti no te conozco, no sé quién eres. Para eso están los bancos particulares o el Banco de la Nación. Entonces, ahí viene el tema. El BCR en ningún país, digamos, trabaja directamente con personas naturales. ¿Con quiénes trabaja? Con los bancos. ¿Ya? Entonces, muchas de sus funciones han sido prestar a los bancos. Hay otras funciones que están generando otros problemas, pero ya eso lo podemos hablar otro día, ¿no? Sobre cómo los bancos centrales de reserva a nivel mundial terminan financiando deudas de los estados, pero eso otro día podemos hablarlo. Ya, pero el BCR en este caso en concreto, en reactiva, para no irnos a otro lado, le da la liquidez al banco. ¿Ya? El Tesoro Público no. ¿Ya? Son dos cosas muy distintas, por eso están separados. ¿Ya? El Tesoro Público es lo que el Estado recauda, es lo que tiene el Estado dentro de su presupuesto, lo que va recaudando por impuestos, por derechos, etcétera, ¿ya? O lo que tiene destinado para gastar dentro del presupuesto anual. El Tesoro Público no entra ahí, no es plata del Tesoro Público. Pero acá viene la siguiente pregunta. Sí, vamos a poner este ejemplo, que ocurrió evidentemente, ¿no? O sea, bueno, no ocurrió, pero supongamos, el Banco Interbank, ¿ya? Le presta dinero a ¿cómo se llama? A los a Innova School, ¿no? A este grupo de colegios. Entonces, le presta dinero a Innova School, que ha ocurrido, ¿no? Porque de hecho uno de los sectores que más se benefició con el tema de reactiva, por ejemplo, fue el grupo de Rodríguez Pastor, cuando sabemos que tienen millones, ¿no? Y que realmente no necesitaban de este crédito. Entonces, eso no está bien. Bueno, el Interbank no le dio, sino le dio el BCP, ¿no? Pero, o sea, oye, no me lo das tú, yo te doy a ti, tú me das a mí, y así nos vamos ruleteando, y así nos vamos, porque todos somos patas, y todos nos juntamos de vez en cuando a tomarnos nuestros tragos, así que para no hacer mucho roche, yo no me presto a mí, pero tú me prestas a mí, y luego yo te presto a ti. Esa es más o menos la jugada que ha ocurrido. Entonces, ellos realmente no es que necesitaran este tema de reactiva, ¿no? Ellos podían haber esperado al final y que al inicio las pequeñas empresas se hubieran beneficiado, pero en fin, se hizo mal, no podemos retroceder el tiempo ni llorar sobre leche derramada, pero sí tenemos que señalar los problemas, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿ok? Entonces, Innova recibe la plata, ¿ya? ¿Y qué pasa si Innova no paga? Ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? El BCR, ¿no? El banco va a decir, oye, señor BCR, el señor de Innova no me ha pagado. Entonces el BCR va a decir, no te preocupes, como a ti no te han pagado y yo di, digamos, los fondos, a mí me tienen que responder. Entonces, ¿a quién voy? A la señora ministra de Economía y le voy a decir, señora ministra de Economía, no, el señor de Innova School no ha pagado. Y ahí sí, el Tesoro Público tiene que pagar. Entonces, uno dice, claro, la plata no salió de los peruanos para beneficiar a estas empresas, teóricamente, porque al final
las reservas son plata de los peruanos, ¿no? Pero si no cumplen con pagar sus créditos, ¿a quién nos va a costar? Esa es la pregunta de fondo. Si, por ejemplo, Innova, si, por ejemplo, el Grupo del Comercio, si el Grupo de la República, si las clínicas San Pablo y etcétera, ¿no? O tantas cantidades de empresas no cumplen con pagar sus créditos, ¿quién va a terminar pagando los créditos de ellos? Nosotros, los peruanos. Tú que estás mirando, la señora que está en otro sitio, o etcétera. Todos nosotros vamos a terminar pagando los créditos de empresas que van a hacerle probablemente perro muerto a esta situación. Entonces, ¿quién termina financiando el día de mañana ante los incumplimientos de los créditos? Nosotros, tú, yo y todos los peruanos o extranjeros que pagan sus impuestos acá. Ahora, alguno dirá, pero yo soy mosca, pues yo no pago mis impuestos porque yo no declaro la SUNAT, yo no me hago el loco, no entro facturas. Bueno, compadre, de todas maneras igual pagas impuestos. No declararás, no pagarás como deberías de pagar impuestos, por eso por lo tanto no te quejes cuando tienes un mal político, no te quejes cuando hay un mal hospital, no te quejes cuando hay mala educación, ¿no? Porque tú no pagas tus impuestos, pero sí, ahí viene el tema, de todas maneras pagas, porque cuando vas a comprarte, por ejemplo, un paquete de galletas, te vas a comprar tus chelitas después de jugar fulbito, cuando no deberías de salir a jugar fulbito, ¿no? Estás pagando impuestos, pagas tu IGB, pagas tu impuesto selectivo al consumo, te compras un puchito, pagas tu impuesto selectivo al consumo y compras muchas otras cosas más, pagas impuestos, quieras o no, y esa plata sale de tu bolsillo y esa plata va a terminar haciendo que otro que fue más vivo que tú termine haciéndole perro muerto a este popular crédito reactiva que está garantizado al final con la plata de todos los peruanos. Entonces, esto sí es un grave problema y ojalá que el día de mañana no ocurra, ¿ya? Tema simple, tema, digamos, para conversar. La Contraloría hizo un cruce con la SUNAT, ¿ya? Para ver cómo está llegando este tema de reactiva, ¿ya? Cruce con la SUNAT, algo simple, que lo deberían haber hecho los bancos, ¿ya? Pero Contraloría, pues, como la SUNAT no ha estado trabajando mucho, pues, ¿no? Porque tenemos, pues, que la gente no ha estado declarando nada, entonces los señores de la SUNAT estaban aburridos y dijeron, bueno, ¿a quién molestamos? Parece genial, ¿no? Que, digamos, buena parte de la chamba de la SUNAT es molestar y no buscar soluciones, que eso es importante. Pero dijeron, bueno, a ver, ¿ahora qué hacemos? Entonces vino la Contraloría y le dijo a la SUNAT, oye, SUNAT, ayúdame con este tema. Mándame un reporte de cómo han sido los préstamos de reactiva. Entonces la SUNAT al toque se puso las pilas y emitió un informe que, para resumírselo, de las empresas que recibieron reactiva en la primera etapa, porque ya estamos en otra etapa, 22 empresas no tenían RUC. O sea, mire la diligencia que han tenido los bancos, ¿no? Lo primero que te dicen es, oye, pásame tu RUC. Ya, 22 empresas no tienen RUC, es decir, no existen para la SUNAT. Gravísimo. 184 empresas tienen actividades suspendidas, es decir, no funcionan, ¿ya? O sea, 184 empresas no compran, no venden, no tienen personal que esté trabajando con ellos, no declaran nada, están muertas, ¿ya? Y sin embargo, le prestaron a 184 empresas. Y ahí tenemos 67 empresas que están de baja definitiva, o sea, que no generan actividades por más de un año, ¿ya? Es decir, la SUNAT, digamos, les da de baja. Y 6 empresas están en baja provisional. Entonces, vamos a ser claros, ¿cómo puede ser posible que esto se haya dado de forma tan ligera, tan mal hecha? ¿Entienden? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Evidentemente, hay una clara responsabilidad de los bancos. Podemos decir que hayan algunos bancos que se hayan coludido con personas y con empresas para, oye, te saco este préstamo y ya de ahí arreglamos. De todas maneras, debe haber pasado eso y sí haga un llamado a que se investigue. No puede ser posible de que se trate de ayudar y más bien otros sinvergüenzas se estén aprovechando de esta situación. Entonces, vamos a hacer simple, ¿no? O sea, empresas grandes, ya dije, ¿no? ¿Cuáles habían sido? ¿No? Bueno, por gusto repetirlo, está el Grupo Comercio, ¿no? El Grupo La República, que incluso han despedido personas, etcétera, no pagan, digamos, a sus empleados.
La Clínica San Pablo, San Gabriel, Jesús del Norte, San Juan Bautista, que se acuerdan que cobraban cientos de miles por tratar el COVID, ya ok, ¿no? O que cobraban un montón de plata para tomarte las pruebas. Bueno, ellos también accedieron al tema de reactiva. Pero un ejemplo que pone de manifiesto buena parte de lo que ocurrió es que la otra vez estuve buscando el cuadro para ponerlo, pero lastimosamente no lo encontré. Era un cuadro en el que salían diferenciados, ¿no? Grandes empresas, mediana empresa, pequeña empresa, microempresa, ¿no? Cómo estaba haciendo el comportamiento con respecto al pago de los créditos, ¿estaban cayendo en morosidad o no? Es decir, si yo soy una gran empresa y tengo al costado una mediana empresa, yo tengo un crédito y si no pago, estoy cayendo en morosidad, ¿no? Igual, la mediana empresa lo mismo. Pero lo que salía en el cuadro era que, por ejemplo, marzo, abril, ¿no? Estas empresas estaban teniendo una morosidad clara, ¿no? Las grandes empresas, todas, en general todas, estaban cayendo en morosidad, es decir, no estaban pagando sus créditos. Pero ¿qué pasó en mayo? ¿Qué pasó en junio? Las grandes empresas se pusieron al día, muchas. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Para qué sirvió el crédito reactiva? Las medianas y pequeñas empresas siguieron con morosidad, pero las grandes empresas al final sí tuvieron empezaron a pagar sus créditos. Entonces, ¿para qué tenías que recibir la plata de reactiva? Hago la pregunta, para que no se rompa la cadena de pagos. ¿Eso qué significaba? Que agarres y de una u otra forma pagues a tus proveedores, pagues a tus empleados y etcétera, cumplas con tus obligaciones en general. Pero no era para que pagues tus obligaciones con el banco. Y ahí viene parte del problema. ¿Por qué? Porque el Estado le da la plata, el BCR le da la plata al banco, garantizada con la plata de todos los peruanos, la plata al banco para que el banco le entregue a la empresa XY y la empresa XY que tenía deuda con el banco agarre y le dice, ya compadre, tú me vas a dar 10 millones de dólares, y 10 millones de soles, y esos 10 millones de soles yo te voy a agarrar y te voy a pagar tanto, ¿no? Por las moras que tengo, por los créditos que te he venido incumpliendo, o mejor aún, que es lo que también ha venido ocurriendo. Te pago los 10 millones de soles, como me estás dando una tasa mucho menor a la que me diste en un financiamiento anterior, te pago la deuda de antes y ahora me endeudo con esta de acá, que además, ¿no? Tengo una serie de facilidades, como que hay un tiempo que no voy a pagar, ¿no? Hay un plazo, digamos, de gracia, la tasa es muy baja, las garantías se empiezan a liberar, entonces, oye, eso es lo que ha ocurrido con el tema de reactivo. Muchas empresas lo que han hecho es, con ese crédito que el Estado estaba dando para reactivar la economía, han aprovechado porque en vez de pagar una tasa, imaginemos, de 10%, están pagando una tasa de 4 o del 3%. ¿Tú lo harías? Evidentemente que cualquier empresario diría que sí, pero no es honesto. Y acá viene el asunto de fondo. Cuando, y acá no estoy yendo contra la empresa y no estoy yendo contra los empresarios, ustedes me conocen que soy pro empresa, pero soy en contra de aquellas veces en que los empresarios quieren saltarse la valla o quieren aprovecharse de algo que no deben de aprovecharse, haciendo de esta forma empresas deshonestas. Entonces, el empresario deshonesto no debería existir. Así como existen políticos que son deshonestos, corruptos, existen estos porque también hay personas que son deshonestas y corruptas. Y tanto como ciudadanos de a pie como ciudadanos de saco y corbata. Y eso es a lo que tenemos que atacar. Al ciudadano a pie corrupto, al que se aprovecha, al que se pasa de vivo, al empresario corrupto que se aprovecha, se pasa de vivo, y al político corrupto que se aprovecha y se pasa de vivo. A esos tenemos que atacar. Y esto, el tema reactiva, ha sido manifestación clara de que hay personas que trabajan de esa forma. Ejemplo simple de lo que ocurrió, de lo que acabo de decir, el congresista Joseph Pérez Mimbela. ¿Quién es ese congresista Joseph Pérez Mimbela? ¿Ya? Probablemente algunos no han escuchado su nombre, pero se hizo un poco popular porque, no sé si recuerdan, cuando se debatió el tema de la reforma de la Constitución con respecto al tema de la inmunidad parlamentaria que hablamos, hubo un congresista que dijo, ¿no? Bueno, voy a repetir, ¿no? Con las disculpas del caso porque lo estoy citando,
¿no? Ya se jodió ese concha su madre de Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿cómo un congresista sale a decir eso? ¿Cómo un congresista en pleno debate habla de esa forma y manifiesta, digamos, de forma, además, porque no sabe, ¿no? Que nuevamente hubiera leído su constitución, el presidente Vizcarra no tiene inmunidad. ¿Ya? Los que tienen inmunidad parlamentaria son los parlamentarios. El presidente no tiene inmunidad ni parlamentaria ni inmunidad. Lo que tiene el presidente es una prohibición de procesamiento, que es un término jurídico distinto. Entonces, si vamos a hablar en términos jurídicos, hay que ser precisos. Entonces, el señor congresista no sabía lo que hablaba, además de decir una idiotez, ¿no? Algo que no quería decir. Entonces, ¿quién es el señor Joseph Pérez Mindela, aparte de ser congresista de APP? APP, el partido de César Acuña, plata como cancha, y eso fue lo que pidió. Fue a pedirle al BCP plata como cancha, ¿ya? Joseph Mindela tiene algunas investigaciones cuando fue alcalde de Casma, ¿ya? Tiene algunas investigaciones por temas de corrupción, pero en este tema de Reactiva, siendo él congresista, él figura aún como gerente de una empresa que se llama Delusa EIRL, o sea, además se la sabe todas, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, él agarró y pidió un préstamo de 444.000 soles al BCP, ¿y qué hizo el BCP? Se lo dio. Entonces, algunos me dirán, oye, pues pero Gustavo, no seas malo, pues seguro la empresa lo necesitaba. Bueno, es una empresa que tiene una persona trabajando desde febrero, nada más. O sea, no es una empresa que necesite 444.000 soles. Pero ¿qué necesitaba? Justamente tenía una deuda con el BCP de 900.000 soles. Acá viene el tema, ¿no? ¿Por qué el BCP con el que tiene deuda le presta al señor congresista Pérez Mindela 444.000 soles? ¿No? ¿Será porque tiene una deuda de 900.000? ¿Será que porque iba a servir estos 444.000 para pagar parte de esa deuda? Entonces un ten y yo gano. Entonces es así como los bancos han estado actuando y esa es parte, digamos, de la crítica del día de hoy. Reactiva ha ayudado a muchas pequeñas empresas, no vamos a ser injustos, ha ayudado a reactivar un poco, pero ha sido una herramienta en la cual muchos han abusado y ha sido una herramienta en la cual muchos, en vez de entender cuál era el fin de este crédito que no está financiado, que está garantizado con plata de todos los peruanos, se aprovecharon y en concreto como un congresista como este señor Pérez Mindela del partido de APP, acuérdense, clarísimo, partido APP, lo que hizo fue aprovecharse nuevamente y se olvida que realmente uno cuando entra en política no entra para hacer esas cosas. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor. Pucha, que creo que sí han estado comentando. A ver. A ver, voy a conversar sobre los comentarios. Hay un montón de comentarios, de verdad que muchas gracias. Ya bueno, si me olvido de alguno, por favor, disculpen. Ya, empiezo. Bueno, Marco Antonio, todo bien. Papá, está bien, Laura, Gustavo, comenzó el debate. Ya, por acá me quedé antes. Ya, a ver, Marco Antonio nos dice, lamentable que nuestro presidente lo único que hace es, en vez de trabajar por país, lo único es hacer populismo y no ver las necesidades de nuestro pueblo. Totalmente de acuerdo. Falta comprensión de lo que realmente se debe hacer y juega ese malsano deporte del populismo, ¿no? Que el populismo lo último que hace, o sea, lo que termina generando es división en nuestra sociedad, ¿no? Divides a este discurso, digamos, del pueblo, cuando al final ellos tratan de hablar al pueblo cuando realmente ni siquiera entienden al pueblo. ¿Por qué es que pasó tantos contagios y por qué todo el tema del COVID se descontroló? Porque el señor presidente que habla tanto en nombre del pueblo, ¿no? Ni siquiera entendió que el pueblo iba a los mercados, que el pueblo no tenía bancos
para hacer sus colas a la hora de recoger bonos. Que el pueblo tenía hambre y que las canastas no llegaban. Entonces, no conoce al pueblo. Y si no conoce al pueblo, evidentemente no puede hablar en nombre del pueblo. Además, es totalmente, puedes hablar de ciertas necesidades, pero no puedes hablar en nombre. Vamos a ser claros, es imposible hacerlo. La única forma en que el pueblo se manifiesta de forma indubitable, porque tú no puedes agarrar y decir, yo digo que el pueblo quiere, no sé, comer helado todos los días y voy a regalar helado todos los días. No, pues, el tema es simple. La única forma en que tú sabes cuál es la voluntad del pueblo se llaman elecciones o referéndum. Así de simple, no hay otra forma. Por encuestas, no es porque a mí me dio la gana o porque yo soñé un día que había un ente que se llamaba pueblo y me habló y me dijo esto. No, pues, no es así. Eso no existe. Reactiva Perú, los únicos que fueron beneficiados las grandes empresas, para el micro y pequeña empresa les pidieron muchos requisitos que no pudieron cumplir. Exacto. Mi parecer es que solo fue un montaje para que se beneficie. Es cierto. Totalmente de acuerdo con Marco Antonio. O sea, eran demasiados los requisitos que les pedían las pequeñas. Entonces, oye, ¿ya para qué? Pues, o sea, me estás diciendo que me vas a dar un crédito para qué. O sea, con todas las condiciones, no, yo no voy a acceder. Por eso era muy importante que las cajas tengan una participación mucho más activa. Lamentablemente habían algunos congresistas que están en contra de las cajas metropolitanas, pero las cajas al final son las que tienen más contacto con los pequeños y microempresarios, aunque no lo crean. No están siendo, Ángel nos comenta, ¿no? No es tan cierto, les han dado dinero a grandes empresas que económicamente sí podían sobrevivir a la pandemia, porque muchas han continuado con sus actividades con un personal reducido que han podido seguir. Estas empresas puedan mantener ingresos, quizás no como antes, pero sí tenían ingresos. Totalmente de acuerdo, Ángel. Efectivamente, esas empresas sí estaban generando, ¿no? Y pues claro, ¿no? Hola Adolfo, hola Oscar, ¿cómo estás? Ruth. Juan José nos dice, no fue mala la idea, solo que no hubo quien fiscalice ese dinero para ver que lo usen la finalidad que corresponde. Totalmente de acuerdo, Juan José. O sea, ese es parte del problema. No se usó de la forma que correspondía. O se usó poco, o sea, de todo el fondo sirvió, digamos, muy poco para ese fin. Es un fondo, digamos, que se aprovechó lamentablemente para otros fines, ¿no? A ver qué otro comentario tenemos por acá. Ángel Daniela dice, señor Gustavo, usted que está más saltando una pregunta. Creo que muchos nos hacemos la mistra. Ahí sí me agarraste, no te entendí. Juan José nos dice, la garantía es el tesoro público, ¿por qué no ponen sus propiedades como garantía? Es parte del tema, Juan José, o sea, evidentemente se prestó con eso, o sea, ya se hizo, o sea, lamentablemente la garantía terminamos siendo nosotros. Nosotros vamos a terminar pagando patos por el incumplimiento de otros. ¿Ya? Iván y los nidos y los jardines también. Marco Antonio, Ciudad solamente tiene fiscalización a las pequeñas empresas o bodegas y a las grandes empresas no las tocan, no hacen cumplir, pagar sus multas. Hemos visto miles de casos, efectivamente, en que la SUNAT golpea al chico, atosiga a los pequeños empresarios, les quitan sus herramientas de trabajo o sus insumos, su capital, al final las personas las termina dejando pobres. O sea, tú como SUNAT debes de buscar maneras de reactivar la economía de forma real. Entonces, yo creo que la SUNAT no lo hace y eso es un gran problema, ¿no? Ataca efectivamente al pobre o al chico, lo hace más chico y más pobre, y al grande, como los grandes normalmente tienen más plata y pueden contratar abogados que lo que hacen es dilatar y dilatar y dilatar y pelear y pelear y después del tribunal fiscal se van al otro lado, al tribunal constitucional y es la de nunca acabar. Es una pésima propuesta de estrategia por parte de la titular del MEF y todos los que trabajan ahí no tienen criterio ni idea de estrategias económicas. Yo, Ángel, miren, yo voy a ser claro, yo no soy defensor del gobierno, varios me conocen que es todo lo contrario, o sea, muchas veces he sido bastante crítico. Al inicio de la pandemia la gente me hacía leña porque me decían, calla, fujimorista,
Vizcarra, le tienes odio, Miren, yo trato de ser lo más objetivo. Yo creo que la ministra le ha tocado la peor situación. Nadie ha estado preparado para asumir esto. Y creo que la ministra, a pesar de todo, está haciendo las cosas bien, pero, ahí viene el tema, falta de que realmente las estrategias y las políticas públicas estén bien dirigidas. No están bien dirigidas y es parte del problema, ¿no? Eso evidentemente ha generado esto acá y evidentemente tenemos fallas estructurales en una situación en la que estamos. Es muy complejo poder salir, ¿no? Poder parar. Tú estás corriendo en la carretera porque te está persiguiendo, digamos, unos secuestradores y estás en la carretera a 100 kilómetros por hora con el tubo escape malogrado, con la dirección floja, con una llanta baja. No puedes parar a tratar de arreglar eso. Ya te tocó el carro así y tienes que fugar como sea. Lamentablemente, a mayor velocidad es mayor el riesgo y eso es en lo que estamos. No la estoy defendiendo, ojo, me parece que está haciendo que hay muchos problemas estructurales. Falta tener una visión más clara y más cercana de lo que se debe hacer en la realidad. Pero en tema de gestión y gasto, en muchas cosas se está teniendo la capacidad de amarrar, ¿no? Por ejemplo, con el anterior presidente del Consejo de Ministros, bueno, con el anterior, con Ceballos quería prácticamente regalar todo el Perú y no era la situación, ¿ya? Marco Antonio, todos los peruanos merecemos respeto aunque no tengamos los mismos ideales. Exacto. Tú puedes tener unos ideales, puedes tener tus opiniones y todos tenemos que aprender a respetarlas, ¿ya? Eso es fundamental. Ángel, es que el Vizcarra y todos sus ministros son de oficina que solo redactan y leen documentos que no tienen capacidad de llevar al campo la acción lo que leen, redactan algo que sostienen bien. Claro, los de FREPAP tienen asesores técnicos. Y bueno, efectivamente, yo creo que les falta, ¿no? Les falta un poco de calle, pero es parte, digamos, del gran problema en el que estamos, ¿no? El Perú ha sufrido un gran problema en que los gobernantes y en general las autoridades no saben o no tienen la capacidad de escuchar a las personas o al popular pueblo que dicen tanto, digamos, representar. Este medio, por ejemplo, en el que yo les pido que ustedes hablen, que ustedes definan los temas y eso, es parte, digamos, de eso, es hacer ese ejercicio en el que ustedes dicen, yo quiero hablar de esto porque esto me interesa. Es igual, la ciudadanía tiene que agarrar, más bien, el político tiene que agarrar y decir, ok, tengo que escuchar a los que están detrás. Y esa es parte, digamos, de la función de los políticos de ahora. Si quieres un cambio, tienes que aprender a votar, digamos, a seguir a políticos que quieren hacer las cosas distintas, pero sobre todo políticos que tengan esa capacidad de escucha. Esta es una instancia en la que, evidentemente, yo por mi lado tengo esa capacidad de escucha. En el partido Somos Perú, del cual yo soy parte, voy a ser sincero, si tienen esa capacidad de escucha, esa digamos, tradición que tenemos de ser un partido que viene desde municipios, nos hacen muy cercanos con la realidad cotidiana. Y es por eso que han visto que nuestras propuestas y nuestro desempeño de una u otra forma en el Congreso, no voy a decir que somos santos, inmaculados, que no hemos cometido errores, de todas maneras sí, pero hemos ido tratando de llevar al Congreso los requerimientos o lo que nos piden las personas el día a día cuando estamos en contacto con ellos. Entonces, siguiente tema, ¿ya? Oscar Anaya, Susana, no nos engañemos, quizá usted, señor, tiene simpatía por la ministra de Economía, pero no neguemos la realidad, la ministra está acabando con el país con el tema de economía, la pobre está perdida, no hay que ser tan ciego para darse cuenta. Bueno, yo creo que respeto tu punto de vista, yo tengo el mío, ¿no? Evidentemente, y en última instancia es tu opinión igual de válida, ¿no? Yo pienso que la situación es muy compleja para todos y la falta de decisiones, la falta de estrategias, parte también son responsabilidad de ella, en parte es responsabilidad del gobierno, en parte es responsabilidad de la ciudadanía y en buena parte es responsabilidad de lo que viene ocurriendo con este tema del virus, ¿no? Pero antes del virus también estaban perdidos, vamos a ser claros, ¿no? Entonces, yo creo que hay responsabilidad compartida de muchos lados. Yo no digo que no tengan ninguna responsabilidad, yo creo que tienen varias responsabilidades, pero hay responsabilidad compartida de todos.
Víctor nos dice, a diciembre de 2019 las empresas de 1 a 50 trabajadores representan el 97% del total de empresas. El enfoque reactiva está mal planteado. Totalmente de acuerdo, Víctor. Eso es parte del problema, ¿no? O sea, reactiva se fue, digamos, a ayudar a grandes empresas. Ahora, estamos en otra etapa ahora y aparentemente ya está empezando a tener fruto. Segundo punto, comisión de ética y los gastos de instalación, ¿ya? Vamos a hablar simple y sencillo de ese tema. Y ya corto porque creo que ya estamos un poco tarde, ¿no? Para no hacerla tan larga e irnos a la camita, como decía tu pollillo. César González es el presidente de la Comisión de Ética, ¿ya? Presidente de la Comisión de Ética es el congresista César González. ¿De qué partido? De Somos Perú, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, que hubieron varios congresistas de Lima que cobraron sus gastos de instalación. ¿Qué son los gastos de instalación? Son estos gastos, es esta bonificación que reciben los congresistas que, si mal no recuerdo, es igual a un sueldo, o sea, 15.600 soles, ¿no? Que reciben para poder instalarse, ¿no? Bueno, cuando uno trabaja en una empresa o en alguna entidad del Estado, ¿no? Supongamos que tú trabajas en la Contraloría o eres militar o lo que sea. Tú agarras y dicen, oye, ya, ¿sabes qué, Gustavo? Te vas de destacado a Piura. Entonces, tú estás acá en Lima, entonces el ejército agarra, yo lo cuento porque mi papá ha sido militar, agarra y te da un bono, ¿no? Para que vayas, lleves tus cosas, lleves tus hijos, ¿no? Te busques una casa, bueno, en el caso de los militares tienen villas militares, ¿no? Pero digamos te pagan ciertos gastos para que puedas movilizarte, ¿no? Entonces, eso es correcto, ¿no? Hasta ahí creo que nadie va a decir que no ameritan unos gastos de instalación o como dicen, digamos, hay otros términos en otros sitios, ¿ya? Pero la pregunta es simple. ¿Los señores congresistas de Lima necesitaban un gasto de instalación? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque no tienen que mudarse de un sitio a otro, ellos viven acá, ¿no? Entonces, acá viene ese tema, o sea, el día de mañana, yo creo que más bien, cuando se votó, cuando hubieron las elecciones el 26 de enero de este año, lo que se buscó era que entren políticos a que hagan esta reforma. De hecho, prácticamente el discurso de todos durante la campaña era, yo voy a cambiar, voy a reformar, vamos a eliminar las joyerías de los congresistas, vamos a reducirnos los sueldos, no vamos a cobrar gasto de instalación, voy a moverme en micro, voy a renunciar a mi seguridad, etc. Varios lo dijeron, ¿ya? La pregunta es, cuando llegas, ¿no? ya te escogieron congresista, votaron por ti, juramentaste, y cuando tienes que agarrar y cumplir con tus promesas de campaña, no lo haces. Y eso es crítico. Y eso tiene que quedar en evidencia. ¿Quiénes son esos que te venden cebo de culebra y el día de mañana te dieron cualquier otra cosa, ¿no? Que te dieron gato por liebre? Entonces, estamos cansados de que el político sea un vil mentiroso en campaña. Y eso no podemos permitirlo. Y ustedes y yo, como votantes o como políticos, tenemos que tener la capacidad de denunciar eso y de, en última instancia, encender los focos y decir, ellos son. Y hay que ser claros, ¿no? O sea, a ver, vamos a decir quiénes han sido los congresistas que cobraron sus gastos de instalación, ¿no? A ver, acá voy a poner la lista y ahí están nuestros angelitos, ¿ya? Marcos Pichilingue, ¿de qué partido? Fuerza Popular. Estos son congresistas de Lima, ¿ya? Que no deberían de haber cobrado y que muchos usaron en campaña este tema, pues, de que los congresistas ganaban mucha plata, que no iban a cobrar su gasto de instalación, etc. Entonces, Marco Pichilingüe, Fuerza Popular, o sea, el partido de Keiko, ¿no? Marta Chávez, Fuerza Popular. Carlos Mesía, Fuerza Popular. José Vega, UPP, ¿ya? Del partido de Antauro Humala, ¿ya? Paul García, Acción Popular. Mónica Savera, Acción Popular. Walter River, Acción Popular. O Rivera ese se ha cortado ahí, ¿no? Alcides Raime, del FREPAP. Ojo, ¿ya? Algunos agarran y salen a defender a los pescaditos, a nuestros amigos de FREPAP, que me parece que en muchas cosas tienen muy buenas intenciones, son la voz de muchas personas que han sido olvidadas por las autoridades. Aplaudo que la voz
de muchas personas del interior, pequeños, microempresarios, agricultores, esté empezando a ser escuchada. De verdad que me alegra eso, ¿ya? Pero que también no se den de santos, ¿no? Cuando todos al final pecamos por lo mismo. Entonces, tenemos que también los señores de FREPAP también cobraron su gasto de instalación, ¿no? O sea, digamos, ese pescadito se volvió tiburoncito, ¿ya? Entonces, Valeria Valer, Fuerza Popular, Luis Felipe Castillo, de Podemos Perú, del partido Resti, ¿no? María Cabrera, de Podemos Perú, también cobró. Omar Chejae, que se hizo popular, digamos, en la Comisión de Constitución, ¿no? También cobró. Plata no le falta. Carmen Omonte también cobró. Rocío Silva Santisteban es de Frente Amplio. ¿Por qué digo que es de Frente Amplio? Porque Frente Amplio pues, es el partido de izquierda que defiende a los pobres y que normalmente ha estado en contra de estas cosas. Bueno, también recibió su tajada, ¿no? Richard Rubio, de FREPAP, también. Cecilia García, de Podemos, ¿no? Del partido Resti, también cobró. Cecilia García sale a cada rato a hablar, pues, ¿no? Que ella no iba a recibir sus gastos de instalación, ¿no? Los bancos, los corruptos, ¿no? Las grandes empresas, la ONP, ya. Ella, cuando le pones la plata al frente, ni loca ni perezosa, chapó su gasto de instalación. ¿Y cuál fue su excusa? Porque esa es la típica en la mentalidad del corrupto. El corrupto tiende a tratar, vamos a hablar miles de veces del tema de los corruptos, porque parte, digamos, hay que entender la mentalidad de las personas para poder entender cómo atacar ese problema. En la mentalidad del corrupto existe esta capacidad de autojustificarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se autojustificó la señora Cecilia García? Dijo, si yo no cobraba esa plata, ese gasto de instalación, iban a terminar dándosela a estos bancos, ¿no? Para que se lo den a estas grandes empresas. Oye, ya, pues hay que ser bien caraduras para decir eso, ¿no? O sea, entonces, ¿qué? ¿No? Nos agarramos, que los congresistas agarren toda la plata, pues de todos lados, para que los bancos no nos la quiten, ¿no? Se terminen robando toda la plata del Estado, o terminen cogiéndose todo el tesoro nacional. Es mejor que ella se gaste la plata a que se pueda invertir en otra cosa, o que el próximo mes le paguen su sueldo con esa plata. Pero no, la señora Cecilia García se autojustificó de esa forma. Oreste Sánchez, de Podemos Perú, María Retamoso, de FREPAP, Isaías Pineda, de FREPAP, Carlos Fernández, de Frente Amplio, ¿no? ¿Se acuerdan, digamos, popular chaparrón, ¿no? Wilmer Cayagua, de FREPAP, María Teresa Céspedes, de FREPAP, y Arlet Contreras, que entró por Frente Amplio, ¿no? Pero ahorita no tiene bancada, ¿no? Recordemos que renunció, digamos, a Frente Amplio y ahorita está sin bancada. Estos son los congresistas que cobraron su esto. Por eso digo, conózcanlos, vean de qué partidos son y ojito, ojo, como se dice, ojo al piojo. ¿Qué partidos no recibieron, ¿no? ¿Qué partidos no recibieron gastos de instalación? Esa es una buena pregunta, ¿ya? Y no es por hacer campaña, pero me parece importante que lo tengamos claro, ¿ya? Algunos congresistas sí cumplieron con su promesa, ¿ya? Yo, por ejemplo, soy muy crítico del congresista Urresti, pero cuando las cosas se hacen hay que reconocerlas, ¿no? El congresista Urresti dijo que no iba a recibir su gasto de instalación, no recibió su gasto de instalación, cumplió. Vamos a ser claros. No hay que ser injustos en la vida. ¿Quién dijo que no iba a recibir gasto de instalación? El congresista Renan Espinosa de Somos Perú y renunció a su gasto de instalación. El congresista Guillermo Aliaga de Somos Perú dijo que no iba a recibir, no recibió su gasto de instalación, no lo cobró. Entonces ahí tenemos que los dos congresistas de Somos Perú de Lima, ¿no? Pues son 11 congresistas, no recibieron su gasto de instalación como prometieron porque son de Lima, ¿no? No correspondía. La ética a veces va más allá de lo que es la normativa. Entonces, los señores congresistas del Partido Morado tampoco recibieron su gasto de instalación. También hay que reconocer, acá no se trata de ser mezquinos, ¿no? También cumplieron con lo suyo. Entonces, dijeron que no lo iban a hacer, no lo hicieron. Entonces, acá viene el tema. Si tú eres político y prometes A, cumple A. Ahora, acá viene la otra pregunta. ¿Qué es lo que puedes prometer, no? O sea, porque hay veces que hay políticos que prometen, ¿no? Y dicen, bueno, pues, no se pudo, ¿no?
El tema es tan simple, tampoco prometas lo que no vas a poder cumplir. O sea, no solamente que no vas a poder cumplir porque no te va a dar la gana de hacerlo, sino porque excede tus posibilidades. Es decir, si yo digo, voy a construir un puente, el congresista no tiene esta iniciativa de gasto, no puede generarle gasto al Estado, que eso lo podemos hablar cuando hablemos de la ONP, que va a ser un tema interesante probablemente la próxima semana, pero acá viene el tema, ¿ya? El político tiene que ser coherente. ¿Qué pasó en la Comisión de Ética? Bastante sencillo. Se iba a revisar esto acá, ¿no? En la Comisión de Ética para ver si sancionaban a estos 23 parlamentarios que sí cobraron su bono de instalación pese a vivir en Lima y Callao, ¿no? Y se votó, digamos, diciendo que no se iba a considerar, digamos, someter a debate dentro de la comisión este tema, y el presidente de la Comisión de Ética, que es el señor César González, pidió reconsiderar su voto. De ahí probablemente han visto un meme, pues, que sale, digamos, el que él hace una carta enviándosela a él mismo, porque él es el presidente y tenía que debatirse dentro de la comisión. Es un tema de formalidad. Pero el tema es así, ¿no? Él pidió reconsiderar, pero los señores congresistas de APP, del Partido Acuña, Tania Rodas, el señor Miguel Vivanco, de Fuerza Popular, y el congresista Aarón Espinosa, de Podemos, del partido de Urresti, dijeron que no se iba a reconsiderar esa votación y por lo tanto no se iba a debatir ese tema. Me parece importante que se debata, me parece importante porque no está tan regulado como debería estar, ¿no? El artículo 22 del reglamento, porque esto está en el reglamento, no dice de forma expresa, los congresistas tienen derecho a cobrar su bonificación o gastos de instalación, ¿no? El artículo 22 del reglamento, literal J, dice lo siguiente, que los congresistas tienen derecho a recibir las mismas facilidades materiales, económicas de personal que requiera para mejor desarrollo de sus funciones. O sea, no dice nada explícito con respecto a ese tema. Entonces, hay que dejarse un poco de palomillas, hay que dejarse un poco de hacerse el Pepe el vivo y entender que tú como autoridad eres ejemplo. Tú como autoridad debes de no ser un santo, porque no lo somos, todos somos humanos y como ciudadanos, o sea, más bien entender que el político también es un ciudadano, que tiene derecho a equivocarse, que tiene derecho a cometer errores, como todos tenemos derecho a hacerlo, a enmendar sus errores, a salir un día, a bailar, a, no sé, irse a hacer ejercicios, correr, tomarse sus tragos sin que digan, miren, ese congresista borracho. No, todos somos humanos, todos tenemos derecho a todo, pero al final, si esa persona es congresista, tiene que ser coherente con su función de congresista, tiene que hacer bien su chamba, porque para eso se le paga, no se le paga para que no se salga a divertir, no se le paga para que no se tome un asado, no se le paga para que un día no se pueda ir a la playa. Evidentemente es una persona que tiene derechos como todos, pero lo que se le exige como ciudadanía es que él cumpla con la chamba que tiene que hacer. Es decir, si es un congresista, que haga bien su función de representación, fiscalización y legislación. Entonces, ese es el tema. ¿Qué exigir, no? ¿Qué exigir, digamos, a los congresistas? Es que tienen, o los políticos, tenemos que ser ejemplo en los ideales que tenemos. Coherencia es lo único que tenemos que tratar de vivir. Tenemos que, si nosotros decimos que las cosas que nos llevamos por ciertos ideales, tenemos que seguir esos ideales. ¿Ya? Entonces, el tema va por ahí. La coherencia, la honestidad es algo que está muy perdido en la política y es importante que se empiece a recuperar. Si tú dices A, tienes que cumplir A. Como un tema de ejemplo, ¿no? Cuando se ha estado debatiendo este tema en la SUNEDU, salía el congresista Urresti a decir, toda mi bancada no va a votar o se va a abstener con respecto a todo lo que tenga que ver con educación o con respecto a tema de SUNEDU. Y al final su bancada no se abstuvo. Eso es ser coherente. No prometas algo que tú no tienes el control, no digas algo que tú no vas a poder cumplir. Los que son papás, bueno, yo soy papá, los que somos papás, sabemos que cuando le dices a tu hijo A, tienes que ver la forma de cumplir A. Y si sabes que no vas a poder darle A, que no vas a poder hacer A, sencillamente le dices
voy a hacer todo lo posible, ¿no? Y que se demuestre que hiciste todo lo posible, pero que no te quedaste sentado. Ese es parte del tema y esa es parte de la reflexión de hoy, ¿no? Que estemos, digamos, como políticos y como sociedad, que hagamos este quiebre, digamos, y empecemos a ser honestos, tanto como empresarios, como ciudadanos y como políticos. Leo, digamos, como para despedirme ya de los comentarios, bueno, de verdad que hoy han estado bastante activos, ¿ya? A ver, leo los comentarios. Marco Antonio, me parece que los gastos de instalación no deben existir, deben ser eliminadas las bollerías. Totalmente de acuerdo, Marco Antonio. El tema, digamos, cuando yo estoy en campaña, era simple. Parte del problema en política es que el político se alejó de la ciudadanía y la ciudadanía se alejó de la política. Por eso no sabemos a quién elegir, por eso decidimos votar por quien, ¿no? Así, oye, el último momento, ¿no? Oye, ¿por qué vas a votar? Por fulanito, chévere, sí, ya bacán, voto por el mismo. Entonces, no hay una participación política real de las personas. Entonces, lo que tenemos que recobrar es que el político recobre su capacidad de ser ciudadano y que el ciudadano recobre esa capacidad de ser político. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de polis, ¿no? De ciudades, que ese es el término, digamos, de realmente cuando se empieza a crear todos los estados, ¿no? Desde Grecia antigua, la democracia, las ciudades, etcétera, ¿no? Cuando se empieza, digamos, toda esta reflexión, es que se vuelve, digamos, urgente y que el ciudadano participe en la política, en la reflexión política, en cuál es su entorno, cómo participo de ese entorno. Eso es parte de hacer política, no que todos tengan un cargo político, sino que todos estemos participando activamente de la misma. ¿Ya? Entonces, una forma es hacer eso, que los políticos y las autoridades no tengan gollerías. Uno ve en países donde la democracia funciona y es donde los políticos menos gollerías tienen. Ese es el cambio al que tenemos que llegar y eso es realmente a lo que yo aspiro y muchos, creo, políticos jóvenes aspiramos. Existe un código de ética, pero lo más seguro es, ¿no? Ángel nos dice, en lo que integran dicha comisión ni siquiera sepan que existe, pero si tú tienes bien claro y bien sembrado tus valores, no necesitas que un código o una comisión de ética para saber que estás bancada, que estás haciendo mal a recibir y gastar un dinero que no necesitas. Correcto. Ese es el tema que hablaba, ¿no? Tú tienes un parámetro que es lo que la ley te exige, tienes códigos éticos, morales, principios personales que deben de regir, ¿no? O sea, tu valla termina siendo, tu estándar termina siendo algo que va más allá de lo que la ley te exige como mínimo. La ley te exige un mínimo. Tus principios, la ética, la moral, ¿no? Te exige más allá. A eso es a donde vamos. Y por eso es que cuando uno escoge, digamos, autoridades o en general, el ciudadano en general, tiene que llevarse, digamos, o vivir según esos principios éticos y morales. Y luego dice, ¿cómo es posible que este sea nuestro frente, empezando con el doctor Chapatín de Frente Amplio? Y pues, o sea, Frente Amplio, de verdad que en muchas cosas, yo creo que al final no vamos a englobar a todos, pero sí me parece que hubiera sido correcto que hubieran sido coherentes. Es lo único que digo, ¿no? Marco Antonio, los que queremos dedicarse a la política debemos ir a velar por el bienestar de nuestro país, no el bienestar de nosotros mismos. Hay que demostrar decencia en los nuevos políticos. Así es. Así es. Cuando entramos en política tenemos que entender algo. Renunciamos a nosotros mismos. El término de servidor público es ese. El servidor es el que renuncia a sí mismo. Y renuncia para servir a otro. Para ayudar. O sea, no es que ayudar, porque estás ayudando gratis, están pagando. Pero, digamos, tú estás con la función de entregarte al otro. Es una entrega, es una donación. Es un, volverte su sirviente, ¿no? Bajo ciertos parámetros, evidentemente, no vas a ser el esclavo, ¿no? Pero ahí viene el tema. Y tú vas a servir bajo ciertos principios y bajo ciertas normas. Ese es el término. Rosado, Resti cobraba cupo para ascender a los generales, no te pases. Bueno, es lo que muchos dicen, ¿no? Yo no lo afirmo, no me consta. Sería bueno que lo denuncien también, ¿no? Porque he escuchado muchas personas que han dicho eso. Cuando él era ministro pedía cupos para los ascensos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé, ¿qué autoridad moral tendría?
pero eso es lo que dicen algunos. Yo no me atrevo a afirmarlo, pero hay que investigarlo. Víctor dice, la Comisión de Ética es una broma de mal gusto en un país donde se permite que roben, pero que haga obra la ética y la moral va a un segundo plano. Exacto. Yo creo que deberían, además de tener castigos totalmente distintos, sanciones distintas en esta Comisión de Ética. Por esto está haciéndose campaña para llegar a lo más alto. Me gusta que quiera decir las cosas claras. Está bien que apoye a las Fuerzas Armadas, pero es un corruptazo. Exacto. Silvana. Bueno, se nota que Silvana le tiene bastante cariño a Urresti. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué más? Noemí nos dice, ya para ir terminando, informarse es tan importante, no votar por cualquiera, al menos averigua que por lo menos no tenga ningún tema pendiente con el Estado y que sea una persona sin antecedentes policiales. Por algo debemos empezar, creo. Totalmente. Mira, Noemí, ese es un punto interesante, ¿no? De hecho, parte de la reforma que se ha dado en la Constitución son estos impedimentos de personas que han cometido delitos en primera instancia, perdón, que han sido sentenciados en primera instancia por haber cometido delitos, no puedan postular a cargos de elección o como servidores públicos. Me parece genial esta reforma. En campaña, digamos, yo fui uno de los, no fueron muchos los que lo hicieron, pero fue uno de los pocos, y creo que fue de los primeros, que presentó sus antecedentes policiales, penales y judiciales, ¿no? Todo blanco, todo en limpio, porque es parte con lo que es de presentarte. Tú cuando te presentas a una chamba, ¿no? Lo primero que te piden es eso. Te dicen, oye, compadre, ¿quieres trabajar acá? Presenta tus antecedentes penales, judiciales y policiales. Si vas a trabajar en el Estado, si vas a representar a personas o en última instancia, ¿no? Vas a representar a la población, vas a ser congresista, vas a hacer lo que fuera, mínimo presenta tus certificados. Es lo mínimo que debes hacer. Una empresa te lo pide. La ciudadanía debería pedirlo también. Si a ti te lo piden cuando te contratan, ¿por qué tú no se lo exiges a la autoridad por la que vas a votar? Lo primero que debes de pedir y exigir. Entonces, yo creo que de verdad son cambios que tenemos que ir haciendo, pero al final los cambios los hacemos nosotros. Nosotros los ciudadanos, cuando empezamos a exigir a las autoridades que hagan las cosas de una forma, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Es urgente que hagamos ese cambio, es urgente que nosotros como ciudadanos exijamos. Los políticos no van a cambiar el Perú. Los que van a cambiar el Perú somos nosotros, los ciudadanos, y los ciudadanos que nos metamos en política. Pero el político solamente puede generar un impacto que es algo, digamos, dentro de esta transformación. Los que van a hacer la transformación somos todos nosotros. Los ciudadanos tenemos que unirnos y decir, hasta acá nomás, estoy harto de que las cosas sigan siendo así, y a partir de ahora me voy a volver una persona intransigente con N temas, ¿no? Con la corrupción, con el abuso, con la idea, digamos, de Pepe el Vivo, con la violencia, o sea, entender que hay ciertos temas que no son negociables. Si queremos tener un país distinto, tenemos que empezar a actuar de forma distinta. Y la fuerza de cambio real está en cada uno de nosotros. No está en un grupo de 130 personas que son los congresistas, no está en el grupo del presidente con unos cuantas personas. Ellos son representantes de una sociedad que está cada vez más dañada. Cambiemos la sociedad, y la sociedad somos cada uno de nosotros. Cambiemos cada uno de nosotros para que el día de mañana tengamos mejores políticos y tengamos un mejor país. Es todo por el día de hoy, de verdad. Les agradezco mucho los comentarios, la participación. De verdad que ha estado bastante amena el día de hoy. Les pido por favor me sigan en mis redes sociales. Mi nombre, Gustavo Chesticarro, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Síganme, o sea, suscríbanse en el canal, digamos, de YouTube y sigamos conversando estos temas, participando. Es urgente que todos nos involucremos en este tema. A las personas, digamos, he visto algunas personas que se han conectado que son parte de nuevas generaciones de Somos Perú. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y, bueno, ¿qué es Nuevas Generaciones? Es un grupo, una iniciativa de Somos Perú que tiene como fin renovar la política, ¿no? Es un grupo de jóvenes que ya hay en todo el Perú y que estamos tratando de hacer este cambio bajo muchas de las cosas que les he contado el día de hoy.
Los que quieran participar en Nuevas Generaciones, también métanse a la página de Nuevas Generaciones, vayan conociendo qué es lo que hacemos, qué significa hacer política. No solamente es hablar, no solamente es decir cosas, sino también es agarrar, ensuciarse las tabas y remangarse la camiseta y salir a hacer un cambio social verdadero. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, los que quieran participar, métanse a la página también de Nuevas Generaciones, participen ahí, vean lo que hacemos y si quieren participar, todos son bienvenidos porque el cambio político realmente no depende solo de los políticos, sino sobre todo depende de nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Chao, chao.